Pues dicho esto, entonces vamos a orar pidiendo al Señor su bendición para continuar adelante con el estudio que tenemos hoy. Padre amado, gracias queremos darte porque eres bueno con nosotros. Ayer se ha celebrado Acción de Gracias en Norteamérica, Señor, un país del que recibimos mucha influencia. Muchas cosas malas, pero algunas cosas buenas. Y esta sin duda que es una de ellas, ser agradecidos. Realmente vemos en tu palabra cómo es importante que el creyente experimente, practique la acción de gracias. Y no solo tenemos que darle gracias a Dios, sino también a las personas que nos bendicen y dar de nuestros corazones con generosidad para gloria de tu nombre. Oh Padre, que podamos reflejar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, quien nos enseñó realmente a reconocer la gracia y la verdad que manifestó del Padre. Señor, bendícenos ahora, abre nuestra mente y nuestro corazón para afrontar este paso en nuestro recorrido de este manual Nueva Vida en Cristo. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Vamos a poner aquí también el sonido y para que lo podáis ver bien. Y como veis, estamos en el volumen 4 de Nueva Vida en Cristo, con el subtítulo Viviendo libre a través de la verdad. Y esa libertad viene a nuestras vidas cuando podemos tener el discernimiento necesario para dar respuestas bíblicas a las ardides que el enemigo suele utilizar y que usa con mucha sabiduría. Dice el texto lema de este manual: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es un texto bíblico que sería bueno que cada uno de los que toman esta clase puedan memorizar. Muy bien, el paso 7 es este engaño o tal vez autoengaño, ¿no? Pero todo el mundo lo hace. Y aquí tenemos a un hermanito invitando a nuestro personaje cristiano a visitar un lugar, bueno, lleva como título bar. Aquí en España se podría decir que más que bar sería una discoteca, ¿no? Porque aquí está lleno de cafeterías y tú puedes ir, ahí no hay absolutamente nada malo, tomas un buen café con leche o un buen refresco y comes un bocadillo y te lo pasas de maravilla y no tiene absolutamente nada de malo. Pero cuando estás pensando en un sitio donde se hacen otro tipo de actividades y muchas veces muy conectadas a aquello que desagrada al Señor, obviamente pues tenemos que replantearnos si hay sitios donde como cristianos deberíamos ir. La propuesta del enemigo es: todo el mundo lo hace. Vas a ser el único cristiano que no lo hace, ¿vale? ¿Para qué voy a ser diferente? No puede ser tan malo si es tan popular. Los amigos de aquel que quiere vivir una vida santa le dicen: no seas tan fanático, relájate, ¿acaso eres mejor que nosotros? Y claro, cuando estamos en grupo, especialmente cuando se es adolescente, joven, ¿no es cierto? Somos muy influenciables, ¿no? Entonces, ser diferente puede ser una incomodidad. No es fácil nadar contra la corriente. Efesios nos habla también de la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. A veces seguimos al mundo por presión de otros,
pero a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae y ni siquiera analizamos si es pecado o no. Claro, Satanás argumenta, utiliza cosas que a veces aparentemente pueden no ser en sí mismo pecaminosas, pero que pueden perjudicar mi vida espiritual. Pablo diría, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿vale? Esas son las palabras que el apóstol Pablo utilizó. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Bueno, aquí se nos sugiere apuntar algunos ejemplos de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo, pero todo el mundo lo hace. Bueno, yo he puesto una muy española, fumar porros. Podríamos poner solo fumar también, porque a veces el tabaco está muy mal visto en algunos países, en otras culturas no tanto, ¿vale? Pero claro, fumar porros, ya esto es fumar droga, ¿eh? El porro aquí en España tiene que ver con la marihuana, es unas hierbas que se mezclan con tabaco y las personas se lían su propio cigarrillo y eso incluso ya huele de una manera especial, fumar porros. Luego también podríamos poner asistir a locales nocturnos. Esto sería discotecas, lugares donde no solo se escucha música sensual, sino que también hay mujeres ligeramente vestidas que bailan y contorsionan y provocan a los hombres, en fin, realmente lugares llenos de pecado. ¿Qué más podríamos decir? Mirar pornografía. No tenemos que ir a ningún lugar, simplemente los teléfonos hoy, los ordenadores, las tabletas, todo Internet realmente está al alcance de cualquiera, ¿vale? Y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto ya, bueno, cualquier pareja en el mundo actual inmediatamente comienzan a experimentar un acercamiento sexual y eso es lo normal, ¿no? Luego no saben si se van a casar, no se van a casar, en fin, pero tristemente a veces también Satanás tienta a nuestros jóvenes porque el mundo se burla de la virginidad, ¿no? De que nos guardemos para el compañero o la compañera viviendo un noviazgo en santidad, ¿no? Así que todo el mundo lo hace. Tristemente, esto también tiene terribles consecuencias en la vida de las personas. Podríamos añadir algunas más, obviamente, ¿no? Hay muchísimas más que se podrían añadir aquí. ¿Qué dice Romanos 12:2 que contradice esta mentira? Está bien, todos lo hacen. Bueno, Romanos 12:2 dice, no os conforméis o no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No os amoldéis. Bueno, básicamente entonces podemos transliterar el texto diciendo que no debemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, es decir, la manera de vivir de la gente sin Dios. Dios no nos ha llamado a conformarnos a este mundo, sino a transformarnos en personas diferentes. Si los amigos te reclaman o se burlan por ser diferentes, tenemos que responder, bueno, soy diferente ¿y qué? Sigo otro camino, sigo otro Señor, tengo otro que gobierna en mi vida y a quien le quiero agradar. Lo que nosotros tenemos que saber es que Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, viviendo para honrarle y obedecerle.
debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, nosotros deberíamos ofrecernos con gozo en sacrificio vivo para su servicio, que es lo que dice Romanos 12:1. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o la versión 2020 dice vuestro auténtico culto. Es decir, la lógica de la vida cristiana es una respuesta de amor, de vivir para la gloria de Dios. Y ese es el llamado que tenemos los cristianos, no conformarnos a este siglo, la idea de siglo o amoldarse a este mundo, es que no tenemos que tomar la conducta y las costumbres, que generalmente son egocéntricas y muchas veces corruptas. Muchos cristianos dicen sabiamente que la conducta mundana se extralimita demasiado. Nuestro rechazo a formar parte del mundo debe ir más allá del nivel de conducta y costumbres. Debe estar firmemente arraigado en nuestra mente. Por eso dice, transformaos por medio de lo que pensáis, la renovación de vuestro entendimiento. Podemos evitar costumbres y prácticas mundanas, pero sin dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados y arrogantes. Cuando el Espíritu Santo nos renueva, nos reeduca y reorienta nuestra mente, entonces se produce una verdadera transformación, que es la que el Espíritu quiere lograr en nosotros. Ahora, para ser diferente es necesario que renovemos nuestra mente. Y cuando la Biblia habla de mente, habla de manera de pensar. ¿Cómo puedes renovar tu mente? Bueno, obviamente que la vamos a renovar conociendo la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, que es la forma en que termina Romanos 12:2. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por lo tanto, esa voluntad, ¿dónde la vamos a encontrar? En la palabra de Dios. ¿Vale? Así que ahí podéis rellenar esto para pasar a la siguiente diapositiva. Una manera de transformar tu forma de pensar es permitir que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que hayas aprendido del diablo y del mundo durante el transcurso de tu vida. Hay a veces personas que dicen, bueno, pastor, yo hago esto porque es que esto lo vi hacer en mi casa. Yo vi a mis padres hacer esto, practicar esto, mis abuelos, mis tíos, y claro, ahora tiendo a hacerlo. Obviamente hay patrones de conducta que se aferran a nuestra vida porque las aprendemos, porque el hogar es una escuela donde nos formamos, pero así como los muros de Jericó se derribaron después de que el pueblo de Israel rodeó esa ciudad durante 7 días, también esas estructuras mentales que te han llevado a funcionar de una manera determinada porque fue lo que viste en casa de papá, de mamá, pues se pueden derribar. Pablo a los Corintios le dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y voy a decirte una frase que la he dicho ya en otras ocasiones, pero que a lo mejor te puede ayudar mucho hoy también. Y es la siguiente: no podemos cambiar los eventos del pasado que están allí,
lo que vi en mis padres, lo que vi en mis hermanos, lo que me mostraron ciertas personas que marcaron mi vida y por la cual yo ahora me muevo respondiendo a esa enseñanza. Yo eso está ahí, no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es la forma en que me afecta hoy. Mi presente manera de vivir sí depende de mí. Depende de que yo me deje transformar esta forma de pensar, permitiendo que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras. Mentiras que aprendí del diablo y del mundo a lo largo de mi vida. Dice el Salmo 119, verso 11, que tenemos aquí señalado: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, hay que reprogramar la mente para ser luz en el mundo, en lugar de ser partícipe del punto de vista del mundo. Precisamente por esto se escribió este manual, para ayudarte a identificar estas mentiras y cambiarlas por la verdad. Recordemos que el texto nos dice: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos. La palabra transformarse es el término metamorfosis. Es la palabra que se utiliza para describir el cambio de un gusano que se transforma en mariposa. Connota un cambio en la apariencia externa. Es la misma palabra que se utilizó en la transfiguración de Jesús en Mateo 17. Así como Cristo manifestó de forma breve y limitada esa naturaleza interior y divina en la gloria de la transfiguración, los cristianos deberían manifestar a través de nuestra conducta externa que nuestra naturaleza interior ha sido redimida, lo cual no se traduce en un acto nada más puntual, singular, sino en mi actividad y práctica diaria. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, el capítulo 3, verso 18, por tanto todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Cuando Dios me dice que yo tengo que hacer algo, me da los recursos para hacerlo. Y si el Señor me dice aquí que yo tengo que transformar mi manera de pensar, renovar mi entendimiento, el Señor no se va a cruzar de brazos y me va a decir: a ver cómo lo logras. Me ha dejado su palabra y me ha dado el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo a los Corintios 3:18, que por la acción del Espíritu del Señor somos transformados. Y dice: de gloria en gloria. Qué bonito es cuando el creyente ve que va superando etapas en su vida, que se va pareciendo cada vez más a Cristo, que situaciones que le producían conflicto en el pasado ahora se transforman en victoria, porque el Espíritu de Dios aplica la palabra que lee, responde a la oración porque clama por nosotros con gemidos indecibles. Y Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, sino llenaos más bien del Espíritu Santo. Y luego dice: la renovación de vuestro entendimiento. Es una clase de transformación que ocurre cuando el Espíritu Santo cambia mi manera de pensar, fruto del estudio y la meditación constante de la palabra de Dios. Hermanos, si no leemos la Biblia, si no la meditamos, si no vamos a ella todos los días, poca transformación vamos a experimentar. Por eso hemos leído este verso 11 del Salmo 119, y Pablo decía en Colosenses 1:28, anunciamos a Cristo y amonestamos enseñando en toda sabiduría, a fin de presentar a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús. Esa era la tarea a la que Pablo se sentía llamada como pastor. Y él luego en el capítulo 3 de Colosenses, verso 10, les dice:
os habéis revestido de una naturaleza nueva, la naturaleza del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen del que lo creó. Y agrega en el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría, cantando al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales, como comenzamos la charla de hoy, con corazones agradecidos, con gratitud. Y luego también dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, en esto pensad, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay en ello alguna virtud, si hay algo loable, pensad en ello. ¿En qué se ocupa tu mente? Si tu mente está llena de basura, si te alimentas con odio, si estás solo pensando en lo malo, si estás respondiendo con orgullo, si estás quejándote, si hay, pues eso es lo que va a salir también de tus labios y en el trato con los demás. Pero si tú estás siendo transformado por la palabra de Dios y hay en tu corazón esta respuesta y en tu mente una ocupación constante en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, la mente renovada, saturada y controlada por la palabra de Dios, comenzará a dar frutos que glorifiquen el nombre de Dios en tu vida y experimentarás ese cambio de gloria en gloria. Romanos 12:1 indica otra manera de ser diferente, presentar el cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Esto es orar y entregar a Dios el uso de todos los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de su voluntad, no la voluntad del mundo. ¿Cómo? Bueno, nos recuerda la oración que está en la página 12, una entrega diaria. Esta idea de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es una idea que viene del antiguo pacto. Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero una vez que Cristo cumplió el sacrificio, dando su propia vida, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de sentido ya. Para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecernos a nosotros mismos por completo al Señor. Bajo el control de Dios, el cuerpo del creyente que todavía no ha sido redimido puede y debe ser entregado a Él como un instrumento de justicia y rectitud. Todo esto está contenido en Romanos 6, Romanos 8, Romanos 7. Pablo va a hablar de esto. Y claro, el culto racional o auténtico culto del verso 1 de Romanos 12 tiene que ver con una palabra que significa lógica. A la luz de todas las riquezas espirituales que el creyente disfruta, como fruto de esas misericordias abundantes de Dios, la conclusión lógica es que ellos deben a Dios su servicio más consagrado y abnegado. Y aquí se da a entender la idea de un servicio sacerdotal y espiritual que era parte integral de la adoración del Antiguo Testamento. Un sacrificio vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran muertos, el animal moría. Nosotros ahora vivimos sobre el altar, sirviendo al Señor con corazones agradecidos que buscan glorificarle. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14? El Señor dice aquí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sobre ¿qué dice Mateo 7? Sobre alguien que sigue el camino más popular. ¿A dónde lleva este camino ancho? Pues es el camino
que lleva a la perdición eterna y representa todas las religiones por obras y autojustificación. La puerta a la vida eterna, dice aquí el texto, es estrecha. La puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso, pero estrecha es la puerta y angosto el camino. En Juan 10 el Señor también va a hablar de esto, de entrar por una puerta para las ovejas. Esa puerta es estrecha. Ahora, no significa que es difícil ser cristiano. Significa que hay muchas maneras de vivir la vida, pero un solo camino para vivir eternamente con Dios. Creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos justificó delante de Dios. Vivir a su manera puede no ser fácil, pero es bueno y es lo correcto. Toda la puerta estrecha, como la ancha, se ofrecen como vías para llegar al reino de Dios. ¡Ojo! Y la humanidad debe elegir entre estas dos vías. La puerta estrecha es la fe, únicamente en Cristo, constreñida, pequeña, precisa, estrecha. Alguien dijo que la puerta de la salvación no solamente es estrecha, sino que también es bajita. Hay que agacharse para pasar por ella. Y eso lo decía hablando de la humildad. Nadie que no se haya humillado, reconociendo sus pecados y arrepintiéndose por ellos, podrá entrar al cielo. La puerta a la salvación es estrecha y baja. Y esta representa la verdadera salvación tal cual Dios lo ha dispuesto. Y es la que conduce a la vida eterna. La puerta ancha representa a todas las religiones por obras, la autojustificación, pero no contienen la única vía que conduce al cielo. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro, la senda de la autojustificación de otras religiones conduce al infierno. El camino angosto. Jesús enfatiza la dificultad de seguirlo, lo hace en distintos lugares de la Biblia. Si el mundo os odia, le dijo a los discípulos, a mí me ha odiado antes que a vosotros, y el mundo os va a aborrecer. Incluso les dice el capítulo 16 de Juan, algunos que os perseguirán pensarán que están rindiendo servicio a Dios. Y Pablo visita las iglesias, regresando de su primer viaje misionero, enseñándoles que para entrar al reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. La salvación es por la gracia sola, pero no es sencilla. Se necesitan el conocimiento de la verdad, arrepentimiento, sumisión a Cristo como Señor y el deseo de obedecer su voluntad y su palabra. Bueno, aquí tenéis en el costado de nuestro manual, en la página 20, una pequeña historia sobre el salmón. Las aguas frías de muchos ríos, nada el salmón, que nace en los arroyos de agua dulce, migra río abajo hacia el mar, pasa peligros y solo algunos alcanzan su destino en las aguas saladas del océano. Después de unos años ya grande, siente el llamado de regresar a su arroyo natal. El viaje es duro, es una lucha contra la corriente, las cataratas, los osos, los depredadores que se los zampan río arriba y otros obstáculos. Cuando alguna cascada bloquea su paso, salta una y otra vez hasta vencerla. Por fin, llega a su destino a poner sus huevos y a morir, dando luz a una nueva generación. ¿Qué pasaría si el salmón no quisiera nadar contra la corriente? Quedaría en el mar sin poder reproducirse, sería el fin de su especie. ¿Qué pasa con el creyente que no nada contra la corriente del mundo? Pues pierde poder,
no tiene testimonio y no se reproduce. Por eso, la ilustración es un desafío a ser como el noble salmón que lucha contra la corriente con persistencia. Algunas tareas donde estás siendo presionado actualmente a amoldarte al mundo. Sea específico. Bueno, aquí es una tarea personal. Tenéis que vosotros poner allí en qué manera estáis experimentando esa presión de ir con la corriente de este mundo. Primera de Pedro 2:11 compara el creyente con extranjeros y peregrinos. Dice el texto aquí, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que sois, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, se nos pide que expliquemos lo que significa decir usted es un extranjero peregrino. Algunos de los que me escucháis sabéis lo que es serlo. Él y yo también lo sabemos porque hemos migrado, hemos tenido que dejar nuestra nación, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra cultura. Y no es algo fácil realmente. El corazón siempre tiene nostalgia, ¿vale? De nuestro hogar inicial. Pero la idea es que no soy de un lugar o país, y en este caso el peregrino está de paso, como es el caso nuestro. O sea, pues nosotros somos extranjeros en España, pero no peregrinos ya. Somos peregrinos en la vida porque estamos peregrinando, somos ciudadanos del cielo, pero ya hemos adquirido nuestra nacionalidad española y ya no nos consideramos peregrinos, nos hemos asentado, tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestra iglesia. Pero hay personas que son extranjeras y peregrinas, van a un tiempo, están en un lugar, se van al otro, vienen a probar, ganar dinero para luego regresar, tienen sus planes y sus proyectos. Así que en esta sección, Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, llama a sus lectores a una vida justa en un mundo hostil. Los cristianos somos extranjeros en una sociedad secular porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Así que si nunca dejaste México, Bogotá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos o Sevilla, igualmente eres llamado a vivir como extranjero y peregrino. Ese es el llamado que tenemos. Y esto es lo que os vamos a apuntar. Los cristianos pueden ver sus obligaciones en el mundo desde 3 puntos de vista, de acuerdo a todo lo que encontramos en el párrafo que va del versículo 11 al 25 del capítulo 2 de Primera Pedro. Primeramente, los cristianos pueden ver sus obligaciones como peregrinos y les dirá, que lo vamos a mencionar ahora, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, mantened una buena conducta entre los gentiles para que cuando hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita o en el día de la visitación. Pero luego del verso 13 al 17, Pedro les dirá que tienen que ser buenos cristianos como ciudadanos. Someteos a toda institución humana, al rey como soberano, a los gobernadores, enviados para castigar a los malhechores, que esta es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Tenemos que respetar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y respetar al rey. Y finalmente, también como siervos, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pablo y el cristianismo no fue abiertamente contra la esclavitud. Era parte de la cultura, un no sé qué porcentaje del Imperio Romano eran esclavos en aquellos días.
profesionales, médicos, abogados, contadores, personas de mucha categoría, eran esclavos, pues había que responder como siervos en este sentido. Y luego los versículos 21 al 25, que nos dan ese ejemplo maravilloso que parece casi una lectura de Isaías 53, donde Pedro muestra cómo Cristo estableció el ejemplo a seguir, ya que vivió una vida perfecta en medio de un ambiente hostil. Dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esto es una huella grabada. No cometió pecado, no se halló engaño en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué tremendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero bueno, volviendo a el verso original, que es el que nos marca el manual, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La idea aquí es mantenerse alejados. Para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo para gloria de Dios, los cristianos deben ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como en su vida pública. Los deseos de la carne incluyen mucho más que las tentaciones sexuales que batallan contra el alma. Y la idea aquí alude a una campaña militar que se libra en medio de una gran guerra espiritual. Los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad del cristiano. Los deseos carnales que batallan contra el alma están apuntando a mi gozo, a mi comunión con Dios, a mi servicio en la iglesia, a mi comunión con los hermanos, al uso de mis dones espirituales. A eso apunta el enemigo, amados hermanos. Satanás, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y con la influencia del mundo, el príncipe de la potestad del mundo, quiere que dejemos de vivir como extranjeros y peregrinos en el mundo. Pero nuestro verdadero hogar está con Dios. El cielo no es la creencia popular de arpas y nubes rosadas que vemos en los dibujos. Es un lugar donde Dios habita. La vida en el cielo funciona de acuerdo con principios y valores de Dios. Y la vida del cielo es eterna e imperturbable. El cielo vino a la tierra en el símbolo del santuario judío, que era el tabernáculo y el templo, donde permanecía la presencia de Dios. Pero luego vino de una manera más plena en la persona de Jesucristo. Por eso decimos Emmanuel, Dios con nosotros. El cielo impregnó todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón del creyente, Jesús había dicho, os conviene que yo me vaya, porque enviaré a otro. Algún día, después que Dios juzgue y destruya todo el pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. Juan vio ese día en una visión y oyó un clamor, dice Apocalipsis 21. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nuestra fidelidad debe ser a esa ciudadanía real, espiritual, que es un hecho ya que hemos recibido vida eterna, y que un día será tangible cuando estemos en la presencia del Señor. Mi fidelidad es a esa ciudadanía, no a la de aquí, porque la de aquí será destruida. Será destruida. Perdón, tengo un llamado aquí que me hace la caso. Era un llamado de un familiar de Argentina. Nuestra lealtad debe ser a la verdad de Dios, su forma de vida, al pueblo de Dios. Por eso,
a menudo nos vamos a sentir como extranjeros en un mundo que prefiere no hacer caso de Dios. Muy bien, aquí tenemos un alto. Como peregrino, el creyente es diferente a los demás, porque solo está de paso aquí en la tierra. Y tienes que detenerte para meditar en el significado de esto para tu vida. ¿Cómo vivir? Pues el verso 11 lo dice claramente: alejado de los deseos de la carne, abstenernos del mal no es opcional. Estos deseos combaten contra el alma como parásitos, chupando poco a poco nuestra energía espiritual. ¿Por qué vivir bien? Porque el verso 12 lo dice claramente: mantener una buena conducta entre los gentiles, para que, aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Y este es un llamado a tener una buena manera de vivir, una conducta honorable, una bondad pura, excelente, atrayente, a una disciplina de vida interior, privada, que el cristiano debe vivir entre los no cristianos, reflejando esa actitud interior. Claro, ellos a veces pueden vernos mal. Pedro dice como malhechores, un gran acto de injusticia. Los primeros cristianos fueron acusados de rebelión contra el gobierno, con cargos falsos, descabellados, terrorismo. Se les acusó de incendiar Roma, ateísmo. Claro, porque ellos rechazaban a los ídolos y el culto al emperador, decían que eran ateos. Tener un solo Dios en aquella cultura. Además, los acusaron de caníbales. De caníbales. ¿Por qué? Porque decían que comían el cuerpo del Señor en la mesa del Señor. Fueron rumores creados alrededor de eso. Y también de inmoralidad, por el amor evidente entre los hermanos. Y se les acusó de perjudicar el comercio, el progreso de la sociedad. ¿Recordáis lo que pasó en Éfeso con los que vendían los templecillos de la diosa Diana? Que hubo allí un escándalo, ¿no es cierto?, contra Pablo. Incluso quienes les acusaron de motivar a los esclavos a buscar la libertad. Claro, Pedro dice, ellos van a glorificar a Dios en el día de la visitación o en el día de la visita. Tenemos que entender que Pedro escribe esto usando una frase común del Antiguo Testamento, donde se hablaba de la visitación de Dios como un acercamiento a su pueblo, o incluso Dios visitando a una nación para juicio o para bendición. En el Nuevo Testamento la visitación habla de salvación. Cuando se le anuncia a María, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, dice Zacarías. Y luego, cuando el Señor recorría Galilea y predicaba, dice que la gente tenía miedo, pero otros alababan a Dios y decían, un gran profeta ha surgido, Dios ha venido a visitar a su pueblo. Así que esa era la idea. Y Pedro enseña aquí que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, él mismo responde con fe salvadora y glorifica a Dios porque recuerda el testimonio de los creyentes que ha observado. Y qué hermoso es cuando una persona que acepta a Cristo luego nos habla, es que yo conocí un evangélico, yo conocí a una persona, tuve un compañero. Fue una de las cosas maravillosas que nos pasó con Eli mientras estuve ingresado esta semana. Una de las enfermeras fue compañera de nuestro hijo. No voy a contar aquí cómo lo llegamos a saber. Ella comenzó a decir que me conocía, pero al final dijo, usted es el padre de tal. ¡Ay, cómo recuerdo yo a su hijo! Transmitía paz,
Y luego nos dijo, en una de las excursiones, su hijo nos comenzó a hablar de Dios y yo tuve ganas de hacerme evangélica, escuchándolo a él. Han pasado, no sé, ¿cuántos años ya? 15 años, 20. Y esta chica se acordaba del testimonio de uno de nuestros hijos. Fue uno de los regalos que Dios nos dio mientras yo estuve en el posoperatorio en esta semana. Es maravilloso. Hermanos, tenemos que dar testimonio. Tenemos que contar de la verdad de Dios. Bueno, avanzamos, que el tiempo corre. Filipenses 2, 15, 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una sociedad malvada y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Permaneced firmes en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda sentirme orgulloso de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo les amaba y les había enseñado, les había llevado el evangelio, pero les llama a ser intachables, puros, en una cultura malvada y perversa, brillando como estrella que todos pueden ver. Por eso se nos exhorta, mantén en alto la palabra, permitiendo que la Biblia sea tu guía siempre. Aquí tenéis que marcar la respuesta. ¿Aceptas el reto de brillar? Y medita cuál es un ejemplo práctico de cómo podrías brillar para Dios. Así que ahí, en ese blanquito que hay ahí, puedes poner una pequeña frase de donde tú sientas que Dios te da la oportunidad de brillar para Él. El Salmo 1 nos instruye cómo vivir en el mundo lleno de maldad. ¿Qué es lo que el hombre justo evita? En el Salmo 1:1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Así que aquí tenemos el consejo de malos, el camino de pecadores, el sentarse con los escarnecedores o los que se burlan de la fe y la espiritualidad santa. El escritor comienza el Salmo ensalzando el gozo de obedecer a Dios y no escuchar a los que desacreditan o ridiculizan. Nuestros amigos o socios pueden tener una influencia profunda en nosotros, a menudo en forma muy sutil. Si insistimos en tener amistad con los que se burlan de lo que Dios considera importante, vamos a ser llevados hacia el pecado y puede ser que nos volvamos indiferentes a la voluntad de Dios. Por eso, es cierto que no podemos ser sacados del mundo. Jesús lo dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta actitud, en este caso, es igual a la burla. ¿Te edifican en la fe tus amigos o te la destruyen? Los que tú consideras como amigos verdaderos deben acercarte a Dios, deben respetar tu fe con Dios, tu relación personal con el Señor. Puedes tener amigos no cristianos, pero esas personas van a observar tu vida y van a respetar tu sentir hacia el Señor y hacia la palabra de Dios. Ahora, si ves personas que trabajan activamente y se burlan de tu fe, pues mira, sacude el polvo de tus pies. Dios no juzga a la gente sobre la base de la raza, el sexo o la nacionalidad. Él la juzga sobre la base de su fe en Él y la respuesta que dan a lo que Dios ha revelado. Los que con diligencia tratan de obedecer la voluntad de Dios, dice el Salmo, son como árboles sanos que dan fruto y tienen grandes raíces. Y Dios promete cuidarlos, porque la sabiduría de Dios guía sus vidas. Luego el Salmo nos dirá que los que no obedecen tienen vidas sin significado, de modo tal que el viento los arrastra como si fuera polvo.
Solo existen dos caminos en la vida, el camino de obediencia a Dios o el camino de rebelión y destrucción. Asegúrate de elegir la senda de Dios porque tu elección determinará tu eternidad. Para no andar como los demás que hace el justo, el Salmo verso 2 dice, en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Así que, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la palabra? Allí queda. Tienes tú que dar respuesta. El Salmo 1, 3 y 4 continúa diciendo, es como árbol, un árbol fructífero junto a un río. El que sigue el camino popular es comparado con un arbusto seco que es arrebatado por el viento. Por eso, ahora mismo, cierra los ojos, imagina el árbol junto al río y la paja seca. ¿Puedes ver la gran diferencia entre los dos? Todos seguramente hemos visto alguna película del viejo oeste, ¿no? El cowboy con su caballo, su sombrero, sus cartucheras con los dos revólveres, atravesando el desierto y el viento arrastrando arbustos secos que giran y son llevados de aquí para allá y que no sirven solo para encender el fuego porque luego se apaga muy rápidamente. ¿Cuál de estos representa el tipo de vida que estás llevando hoy? ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Hay algún mal consejo o ejemplo malo que estás siguiendo? ¿Puedes detectarlo? ¿Cuál es? Haz un plan para meditar en la palabra de Dios de día y de noche y contrarrestar las influencias del mundo. Anote su plan en una hoja aparte o escríbale al pastor Walter pidiéndole la guía de lectura anual que ya la estamos por terminar y que vamos a recomenzar el año próximo. El 1 de enero volvemos a comenzar con la lectura de toda la Biblia, leyendo de lunes a viernes y meditando en algunos párrafos de nuestro devocional. Así que, hermanos, esto lo tenéis que llenar cada uno de vosotros. Para concluir, estamos en la hora justa, tenemos que responder los verdaderos y falsos del encabezamiento. El cristiano está llamado a una vida diferente a los demás. Claro que sí, es verdadero. El mundo ofrece mucha diversión, pero es pasajera. Claro que sí, también es verdadero. Muchos cristianos son gente rara, parecen de otro planeta. Sí, claro que sí, porque es lo que la palabra de Dios nos manda, a diferenciarnos del mundo. Así que, ¿qué tiene de malo? Cuando hay algo que quiero hacer, pero no está seguro si debe hacerlo o no, pregúntese, ¿qué haría Cristo? ¿Qué le dice su conciencia? Si su conciencia está limpio, ¿por qué trata de justificar su comportamiento diciendo, pero todos lo hacen? Ya ese argumento es peligroso. Si tú vas a tomar una decisión y tienes que pensar, bueno, todos lo hacen, cuidado, cuidado, cuidado. Probablemente estés intentando justificar algo que conlleva pecado en tu vida. Y el desafío de memorizar Romanos 12:2, siendo las 10 en punto de la noche, 00, pues concluimos con nuestra lección de hoy. Vale. Bueno, hermanos, muchas gracias. Buenas noches para todos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Próximo viernes, si Dios quiere.